queremos irnos de ti, no queremos estar lejos. Nuestro lugar está en tu corazón. Nuestro lugar está en tus brazos, Señor. Acercados pues confiadamente al trono de la gracia, confiadamente, para encontrar el oportuno socorro, la oportuna ayuda. Acercados pues confiadamente a los brazos de papá, sabiendo que somos hijos, que hemos sido adoptados por su sangre, hemos sido adoptados por su amor, hemos sido hechos parte de Él. Ocupamos un lugar en su corazón, un lugar de importancia, porque Él nos ha amado con amor eterno, porque su amor no se termina, porque su amor no se envanece, porque su amor todo lo sufrió, todo lo esperó, todo lo llevó. Ha sido su amor. Acerquémonos pues confiadamente delante de Él para disfrutar de su presencia. ¿A dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde más podremos ir si en ti está la plenitud del corazón? ¿A dónde más podremos ir, Señor, si en ti está la fuente que sacia todos los vacíos del corazón? ¿A quién más podremos ir, Señor, si cuando todo el mundo está dispuesto a lanzar piedras, tú eres el único que dices: ni aun yo te condeno? Queremos estar en tus brazos, Señor, poder sentirte cerca de nosotros. ¿A dónde iré si solo en ti encuentro mi esperanza? Si solo tú eres quien sana mis heridas, y aun en la adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré si en medio del dolor me has abrazado? Si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar. Ubíquese entonces allí en el Salmo 133. Continuamos lo que estábamos estudiando la semana anterior. Porque estamos viviendo tiempos finales y recordamos, estábamos viendo muchas de las cosas que la palabra de Dios dice, que Dios ha anunciado con claridad cómo sería el escenario de los tiempos finales.
Y que cuando viéramos todo ese escenario, dice la palabra, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, porque pronta está la venida del Señor, como dice la Escritura. Nadie sabe ni el día, ni la hora, ni la fecha, ¿cierto? El Padre en su potestad, pero Dios sí va inquietando nuestro corazón y lo va moviendo, y nos va atrayendo hacia Él y nos va permitiendo entender cómo Dios nos está formando de una manera especial. Ubíquese ahí en el 133, en el versículo número 1, donde está el Señor aquí hablando de ese pueblo por el que Dios está obrando, ese pueblo en el que Dios está trabajando, esa novia pura, limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Y no olvide que es la obra de Dios, no es la obra del hombre. No es un pueblo levantado por la capacidad, por la sabiduría, por la habilidad, ni por los dones del ser humano. Es un pueblo levantado por Dios, donde Dios está instalando su corazón y donde Dios está haciendo palpable su corazón en ese pueblo. Por eso empieza diciendo ahí: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Está hablando de un pueblo que, más que participar de reunirse juntos, es un pueblo que está en armonía con su Creador, está alineado con el corazón de su Salvador, está en armonía con su Creador, con su Señor, con su Salvador. Cada día sus pensamientos están alineando con los pensamientos de su Salvador, y es lo que Dios está haciendo a través de su hermosa palabra. Y cuando llegamos al verso 2 del Salmo, empezamos a hablar de una figura muy hermosa que hay allí en la Escritura, donde dice que es como el buen óleo y asemeja a lo que sucede con ese pueblo, con lo que sucede en un hombre en el oficio sacerdotal, ¿cierto? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, ¿cierto? Y nosotros, en la medida que vamos escudriñando la palabra, vamos conociendo y vamos entendiendo que ese pueblo que Dios está describiendo aquí en el Salmo 133, de una manera es un pueblo completamente formado por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, donde Él manifestó la plenitud de su amor hacia cada una de nuestras vidas, donde se manifestó de una manera muy extraordinaria, porque no existe otro lugar donde Dios haya decidido traspasarnos con su amor que el lugar de allí en el monte Calvario, donde Dios nos mostró su corazón, donde en el monte Calvario el Señor no nos dijo que nos amaba con palabras, el Señor nos dijo que nos amaba con todo su corazón. Allí Dios nos mostró su corazón, y su corazón deseoso de tener un pueblo para Él, un pueblo para su corazón. Y como lo ve aquí el salmista, como Dios se lo permite ver, le permite ver una armonía especial en ese pueblo, y una armonía que solamente puede producir ¿quién? El Señor. El Señor es el que nos puede llevar a estar más que juntos, conectados a su corazón y conectados a su deseo de una manera preciosa. El viernes en la noche el Señor nos permitió tener una actividad allí muy bonita para poder entender un poco de por qué yo necesito tanta luz de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Porque ciertamente somos un pueblo que está muy armado en su corazón, está muy armado, y hubo algo que el Señor le permitió a entender a un escritor por allá como en el año 1600, y lo plasmó, y Dios le dio unas cosas muy bonitas allí para entender lo que había sucedido en aquel momento en que vienen todo aquel grupo caracterizado por su condición religiosa y traen a una mujer que sacaron del mismo acto del adulterio. Y a esa mujer que la sacaron y tenían la forma de testificar y de comprobar que ella
realmente estaba haciendo lo indebido ante los ojos del Señor, y la trajeron y la pusieron delante del Señor Jesús. Y vinieron ellos armados con la palabra de Dios, y vinieron armados delante del Señor para decirle qué estaba escrito en la palabra y qué se debía de hacer con alguien que fuera encontrado en el mismo acto del adulterio. ¿Qué decía la ley? Que debía de ser apedreado y debería de ser muerto por esa condición. Y ponen al Señor frente a ese asunto, pero dice que mientras el Señor está allí escuchando a todos que están armados, dispuestos, esperando una orden, simplemente para dejar salir toda la condenación que ellos tenían en su corazón, porque a veces así vivimos los seres humanos, vivimos bajo un mundo de condenación, de señalamiento, en un mundo donde estamos armados en nuestro corazón con una cantidad de cosas, y mientras todos están ahí listos esperando que surgiera la orden de aquel para que los autorizara simplemente a apedrear a aquella persona, Jesús está ahí en el suelo escribiendo. Y dice aquella narración, ¿cierto? Lo que voy a decir a continuación no está en la Biblia, fue algo que Dios le permitió entender a esta persona y lo escribió, y me pareció muy hermoso para compartirlo. Porque dice que mientras todos estaban armados con piedras, el Señor empezó a escribir ahí sobre la arena todos los pecados de los que estaban armados con piedras. Pero todo lo que el Señor empezó a escribir allí eran los nombres de los pecados que ellos tenían, pero no estaba poniendo el nombre de las personas que los tenían. Porque allí, dentro de todos esos que estaban listos para apedrear, habían escribas, habían fariseos, gente conocedora de la ley, ¿cierto? Porque a veces nosotros asumimos una vida donde nos creemos más santos que los demás, hasta que Dios desnuda cuál es la verdadera condición de quién, de nuestro corazón y de nuestra vida, ¿cierto? Y tal vez allí el Señor empezó a escribir en la arena, ¿sí? Ahí estaban los que cantaban en la alabanza, y de pronto el Señor empezó a escribir cómo cantaban de bonito en el culto, pero cómo habían pasado horas viendo pornografía. Y tal vez como ese predicador que se rasgaba las vestiduras en el púlpito hablando del arrepentimiento, no escatimaba en poder mirar la cola de todas las hermanas. Y cómo el Señor empezó a escribir ahí y a desnudar, cómo esa mujer que mientras tal vez estaba teniendo intimidad con su esposo, y era la que mejor adoraba en la iglesia, teniendo intimidad con su esposo, estaba pensando en el que le gustaba de la tienda. Pero ella se creía mejor simplemente porque no había cometido actos. Y cada una de esas cosas empezó a ser escrita por el Señor en la arena. Y empezó el Señor allá a escribir, pero ninguno de esos pecados tenía nombre. Porque ¿cuándo tomaría nombre esos pecados? Cuando cada uno decidiera lanzar la piedra. Cuando cada uno decidiera lanzar la piedra, entonces ya ese pecado dejaría de ser anónimo y adquiriría un nombre, porque ya Dios pondría el nombre de aquellos ahí, ¿cierto? Conforme a la actitud que ellos estaban teniendo en su corazón. Pero Dios estaba haciendo un acto de gran misericordia, porque estaba escribiendo sus pecados en la arena. Y una particularidad que tiene lo que se escribe sobre la arena es que se puede borrar con facilidad. De manera que Dios les estaba diciendo, si deciden desarmar sus corazones y si deciden entender mi amor no solamente cubrirá los pecados de ustedes y los dejará limpios, sino que les llevará a morir a la condenación que tienen en su corazón hacia otros. Porque amamos muchas veces la condenación. Y alguien decía que amamos tanto la condenación que estamos tan acostumbrados a eso que se nos dificulta vivir todo un día sin estar señalando, sin estar criticando, sin estar juzgando, ¿cierto? Aún pasa una reunión, termina el culto y después del culto nos sentamos a denigrar de qué pasó, del que no cantó, aquel porque estuvo sentado mirando, el otro porque no levantó las manos, cómo se desafinaron en la alabanza, cómo el pastor se enredó con la predicación, bueno, cualquier cantidad de cosas, y en cierta manera alimentamos nuestro corazón con todo ese tipo de condenación que tenemos dentro de nuestro corazón.
y nos perdemos de la misericordia de Dios dentro de nuestras vidas. Pero Dios, tan hermoso, que aquel día en un acto sublime de sabiduría les habló a ellos al corazón. Desarmaron, soltaron sus piedras, se fueron, ¿cierto? Pero ahora el Señor se acerca a aquella mujer y le dice: ¿quién te condenó? Ninguno, maestro. Y ahora viene la respuesta del que sí la podía condenar. O sea, los que no tenían autoridad para condenarle fueron desarmados. Ya no están. Pero ahora el que tiene autoridad para condenarle está delante de ella. Y ahora la respuesta del Señor es: ni yo tampoco te condeno, ¿cierto? Pero juntamente con ese no te condeno le está haciendo un llamado para que ella venga a Él. Lo que te condena es que vivas lejos de mí, porque entre más lejos vivimos de tener armonía con Dios, más fácil estamos hundidos en el mundo del pecado. Más fácil acariciamos un mundo de cosas, porque esa comunión con el Señor está rota en nuestra manera de vivir. Entre menos comunión tenemos con Dios, con mayor facilidad pecamos en todas las áreas de nuestras vidas. Y no solamente porque hagamos actos externos, hay cantidad de actos que no se han consumado en el externo, pero que se están allá cocinando en lo interno, en lo profundo del corazón. Y ahí es donde Dios nos habla de este pueblo, porque dice que es como el buen óleo sobre la cabeza. Y no olvidemos que Dios aún con esto viene hablándonos al corazón, porque ciertamente todos nosotros somos miembros del cuerpo, pero el cuerpo tiene solo una cabeza, no lo puedes perder de vista. ¿Cuál es? Cristo. Y ya lo estuvimos estudiando. Cristo es la única cabeza que tiene la iglesia. La cabeza no son los llamados apóstoles, la cabeza no son los llamados profetas. La cabeza no es el pastor es un miembro más del cuerpo de Cristo que depende de la cabeza. Como hablábamos la semana anterior, a ese pastor lo que se le han asignado son responsabilidades. Se le ha asignado una función, ¿cierto? Pero no se le ha asignado el señorío de la iglesia, el cual le pertenece al Señor. Pero nosotros, la iglesia, necesitamos aún ser tratados en ese corazón idólatra que a veces tenemos, porque muchas veces terminamos haciendo venia a los siervos de Dios, considerando que todo lo que brilla en ellos es de ellos y no de Dios. Muy diferente cuando damos gracias a Dios por la obra que hace en una persona. Señor, gracias. ¿Cómo le permites hablar a esta persona con tanta sabiduría? Y yo creo que cuando recordamos lo que la gente veía en Pedro cuando dice: ¿y cómo hace este para hablar con tanta sabiduría siendo una persona del vulgo? Sin haber estudiado, o sea, se sorprendían de lo que Dios había hecho en ellos, ¿cierto? Aunque muchas veces Pedro se enfrentó cuando llegó a la casa de Cornelio. ¿Qué quiso hacer Cornelio con Pedro? Inclinarse y reverenciarlo. ¿Y qué le dijo Pedro? Levántese de ahí. Cuando Pablo, no recuerdo en compañía de quién iba, llegó también a cierto lugar y hubo allí la sanidad de un cojo, toda la gente quiso salir y decían: dioses en forma de hombre en medio de nosotros, y quisieron rendirle culto. Y ellos le decían: no, levántese, antes venimos a anunciarles que se aparten de estas vanidades y se vuelvan al Dios y se vuelvan al Dios vivo, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros creemos que es el hombre y no Dios. Todo lo que Dios hace, lo hermoso, cuando vemos todo lo que Dios hace con el grupo de alabanza, ¿cierto? Es para que nos alegremos de la obra que Dios puede hacer con todos estos jóvenes, para guardarlos, para tenerlos apartaditos ahí para Él, para tenerlos cautivados, para estarles hablando al corazón. Es para que estemos maravillados de la obra que Dios ¿qué? Haciendo en sus corazones, porque solo hay una cabeza. Todos los demás somos miembros del cuerpo ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Ahora, si somos miembros del cuerpo de Cristo, hay una condición, y es que cada cuerpo, cada parte o cada miembro del cuerpo tiene que tener una conexión con la cabeza. Cada miembro tiene que tener una conexión con la cabeza.
Si hay miembros del cuerpo que no tienen conexión con la cabeza, son miembros muertos y no pertenecen al cuerpo. No pertenecen al cuerpo. Una vez el Señor nos permitió dar una enseñanza que se llamaba miembros ortopédicos. Y habíamos leído un ejemplo, porque iba un joven en un carro y de pronto se entretuvo un momento y ¡pum!, chocó a alguien que iba en la bicicleta. Y allá adelante cayó el de la bicicleta. Y en ese momento el que iba conduciendo tuvo gran terror en su corazón y se asustó mucho. Y más cuando levantó la cabeza y vio al de la bicicleta por allá a un lado y como a 2 metros vio una pierna. Se le pasó el mundo por la cabeza, lo maté, me van a meter a la cárcel. Bueno, estaba ahí pasándole todo el mundo cuando ve que el joven de la bicicleta se para y empieza a sacudirse. Fue y recogió la pierna y se la puso. Y le decía, tranquilo, no me pasó nada. Es ortopédica. ¿Sí o no? Esa pierna ortopédica no siente nada. No hace parte del cuerpo. Y puede estar en el cuerpo. Uno tiene miembros, cosas en el cuerpo que no son del cuerpo, pero las tiene en el cuerpo. Los que tienen lentes de anteojos. Tienen ahí en el cuerpo un miembro, pero no es parte del cuerpo. Tenemos una argolla muchas veces los que estamos casados, y aunque la tenemos aquí, esto no es un miembro del cuerpo. Esto no está conectado ¿con qué? Con la cabeza. Podemos tener collares, aretes, bueno, cantidad de cosas, miembros o cosas que hay en el cuerpo, pero que no son del cuerpo porque no tienen una conexión ¿con quién? Si somos miembros del cuerpo, mis amados, tiene que haber una conexión con la cabeza. Y la cabeza es Cristo. Por eso el Señor dijo, serán todos uno, no cuando se amen y se abracen mucho, sino cuando todos estén conectados conmigo. Cuando ustedes sean uno conmigo, entonces ahí habrá unidad. La unidad en la iglesia jamás se dará porque tratemos de hacer cosas para unir. Se dará cuando la iglesia entendamos que todos de manera personal y directa tenemos que tener comunión con Dios. Amados, si la comunión es entre dos, si un tercero aparece en la comunión, eso es perversión. Es solamente entre dos. ¿Y quiénes son esos dos? Tú y el Señor, no es más. Por eso muchas veces estamos esperando que otro sea el que busque a Dios, que otro sea el que pase tiempo con Dios. Damos gloria a Dios porque Dios utilice a otros miembros y les dé luz sobre cosas para que después Dios a través de eso me enseñe y me permita aprender cosas. Pero eso jamás podrá reemplazar la comunión directa que tú y yo necesitamos tener con el Señor. Comunión directa. Porque el que ha sido lavado con la sangre de Cristo, dice ahora la Escritura, que tiene libre acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios, directamente al Señor, ¿cierto? Cuando somos niños, indiscutiblemente, se nos tiene que llevar de la mano a muchos lugares, ¿cierto? Pero cuando empieza el proceso de crecimiento, dice la Escritura, lo de niño tiene que empezar a quedar ¿dónde? Atrás. Y ya no tengo que ser llevado, ahora yo tengo que empezar ¿a qué? A ir. Yo tengo que empezar a relacionarme con Dios. Tengo que empezar a buscar a Dios con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Vuelva ahí al Salmo 133, por favor. Salmo 133 dice en el versículo número 2, es como el buen óleo sobre la cabeza. Ya sabemos que la cabeza es Cristo y el óleo al que aquí se refiere, ¿sí? Empezamos a mirarlo en la semana anterior, tiene que ver con lo que en Éxodo capítulo número 30 el Señor describió como el aceite de la santa unción, porque está describiendo una figura sacerdotal y está describiendo cómo se ungían los sacerdotes en la antigüedad, ¿sí? Y recordemos lo que terminamos el domingo anterior para ponernos en contexto. No olvidemos que antes de que un sacerdote fuera ungido con aceite, primero tenía que ser ungido con sangre, que tenía que separar 3 animales para el sacrificio.
que ese que iba a ser ungido como sacerdote tenía que presentarse con un primer animal que era un sacrificio por la expiación, un segundo animal que era presentado como holocausto y un tercer animal que era presentado como consagración, ¿cierto? Y que todos esos animales sacrificados eran figura de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El que con su sangre maravillosa y con su sacrificio fue el que de una manera especial lavó y limpió todo mi pecado para siempre. Por eso la Escritura dice que los sacerdotes en la antigüedad presentaban muchos sacrificios porque ellos no podían borrar el pecado. Lo cubrían, pero no lo podía borrar. Pero ahora, después de Cristo, no se necesitaban más sacrificios porque el sacrificio de Cristo borraba el pecado para siempre en la vida de aquellos que habían sido ¿qué? Cubiertos. El sacrificio por expiación. Pero el holocausto era un sacrificio que era quemado para que subiera como olor ¿qué? Grato. De manera que lo que el Señor ofreció en la cruz del Calvario subió como olor grato delante del Padre. Veíamos en el estudio de Romanos que en la cruz del Calvario Jesucristo dijo: tetelestai, consumado es, la deuda ha sido pagada, y dice que habiendo entregado su espíritu, expiró. Una vez toda la obra estaba completa. Jesús expresó: toda la obra está ¿qué? Hecha. Pero también tenemos que ver que la resurrección de Cristo es el consumado del Padre. Es donde el Padre dijo: el sacrificio ha sido completamente aceptado y ha sido de completo y grato olor delante de mi presencia. El sacrificio o el holocausto que subía como grato olor. Y el tercer sacrificio que se presentaba era donde se llamaba el sacrificio de consagración, que era donde con la sangre derramada de ese sacrificio se ungía el lóbulo derecho de la oreja, el pulgar de la mano derecha, el pulgar del pie derecho, se ungía al sacerdote y era símbolo de la consagración. De manera que el haber sido ungidos por la sangre de Cristo, haber sido lavados por la sangre de Cristo, nos lleva a que ahora nuestra vida esté completamente dedicada ¿a quién? Dedicada al Señor, completamente entregada al Señor, por lo que Cristo ¿qué? Hizo. Cristo vivió una vida completamente entregada al Padre. Y después de esa unción con sangre, era donde ahí sí era ungido el sacerdote con aceite. Y era derramado aceite sobre su cabeza. Pero vemos que aquí, sobre la cabeza que es derramada, ¿es quién? Cristo. Y desde Cristo es donde ahora es extendida la unción al sacerdocio y donde es extendida a todas las vestiduras. Mire lo hermoso, las vestiduras del sacerdote llegaban hasta el piso. De manera que cuando el aceite o el que era ungido, ese aceite era derramado, absolutamente todo el vestido era ungido. No había una parte de la persona que quedara sin unción. Pero aquí es donde necesitamos entonces, vaya conmigo a Éxodo capítulo número 30, versículo número 22. Éxodo 30, 22. Todo eso que leí, les contaba ahora de ungir con sangre y esos tres sacrificios, todo lo puede leer en Éxodo capítulo 29, allí está explicado. Y dice Éxodo 30, 22 en adelante: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, y de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. De manera que el Señor empieza a darle los ingredientes que hacen parte de lo que forma el aceite de la unción. Pero no olvidemos que todo esto lo tenemos que ahora mirar desde el ámbito espiritual,
Porque esto no se trata de que consigamos cantidades específicas de estos artículos, los mezclemos y después salgamos a untar aceite por todos lados, ¿cierto? Sino que podamos entender que detrás de todo esto hay un proceso que Dios hace con aquellos que ha rescatado, porque no olvidemos, cuando se ungía a alguien con un propósito. Y Dios nos unge con un propósito, porque nos está haciendo el pueblo de su corazón, la novia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga. Y dice que todos estos elementos eran mezclados. El verso 25 dice: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa, ¿cierto? O sea que el especialista en hacer el perfume era el que sabía cómo hacer la mezcla ideal, ¿cierto? La mezcla ideal. Por eso Dios es el que conoce nuestros corazones. Y aquí vamos a entender algo muy importante, ¿sí? Y quiero que lo volvamos a leer ahí por favor, en 2 de Corintios, en el capítulo número 1, verso 21. 2 de Corintios 1, 21. 2 de Corintios 1, 21. Dice la escritura: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ¿qué? Ungió es ¿quién? Amados, ¿quién es el único que unge? Dios. Es el único que hace esa labor. No la hace ningún otro ser humano. No olvidemos. Porque como hoy hay tantas cosas dentro de la iglesia, ¿cierto?, que suceden, y lo importante no son los eventos que suceden, sino que huellas de Dios quedaron dentro del corazón. Porque muchas veces muchos creen que son ungidos porque un predicador les puso la mano en la cabeza, ¿sí? Y después de que le puso la mano en la cabeza, entonces se fue al piso. Y entonces creemos que eso fue lo que ungió a esa persona. Y el asunto es que hay personas que se han caído tantas veces al piso, pero jamás han sido levantadas para Dios. Porque se han caído una y otra vez. Hay gente que le gusta eso. Alguna vez les compartí que pasamos una pena en una congregación. Porque fuimos a un lugar, nos habían invitado y quedamos en la primera fila. Pero de pronto los predicadores empezaron a pasar la gente para orar por ellos, ¿cierto? Y había una persona que nosotros conocíamos que le gustaba eso y pasó de primero allá. Y él estaba esperando que pasaran por él, pero él miraba a los predicadores y miraba atrás que si estuviera alguien. Y no alcanzaron a llegar los que venían orando cuando él los miró y se tiró de para atrás. Y a mi esposa le dio tanta risa ver ese show de ese hermano ahí, ¿cierto? Pues ella soltó la carcajada duro y eso ahí todo como en silencio. Pero es tremendo poder ver una situación de esa. O sea, cómo nosotros podemos querer payasear con tantas cosas que realmente no vienen de la mano del Señor. Con eso no queremos decir que no haya algún momento donde hayan cosas de esas que sí vinieron de Dios, pero vienen de Dios, no las prepara el hombre. Y cuando vienen de Dios, amados, producen cambio profundo en el ser humano. Porque no es posible que Dios visite a una persona de una manera tan extraordinaria y esa persona se pare para seguir siendo el mismo pecador y el mismo indiferente de siempre hacia Dios, y que no haya acontecido nada dentro de quién, nada dentro de su corazón y nada dentro de su vida. Por eso realmente el que unge es ¿quién? El que unge es Dios, ¿cierto? ¿Cuántas veces hubo cosas mal entendidas aún que Dios nos permitió ver? Porque muchas veces llegaron predicadores a ungir personas nuevas porque tenían un llamado para ir a las naciones.
Y ese lo ungieron y apenas lleva 8 días en el Señor, no ha vivido un proceso, no ha aprendido nada, pero ya con lo que le dijeron al otro día se levanta y ya está mirando al pastor por encima del hombro, ¿cierto? Y muchas veces eso fue tomado en la dirección equivocada. Dios, claro, tiene un llamado, pero los llamados de Dios siempre tendrán procesos, y procesos que van a quebrar. Amados, si nosotros queremos ser ungidos por Dios, vamos a ser quebrados. Y vamos a ser quebrados no porque Dios nos esté destruyendo, sino que mientras nosotros nos conservemos enteros, difícilmente apreciaremos todo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Por eso el aceite de la unción tiene 5 elementos. Tiene mirra en doble porción, tiene canela, tiene casia, tiene cálamo aromático y tiene aceite de olivas, ¿qué? Aceite de olivas machacadas. Y cada uno de ellos se mezclaba según el arte del perfumador. Dios sabía cómo mezclarlo, ¿cierto? O sea que no era una mezcla exclusiva. Dios sabe cómo mezclarlo en tu vida. Dios sabe cómo aplicarlo en tu vida. Dios sabe cuánto de mirra será necesario en tu vida para poder aprender y conocer cosas de Dios dentro de tu caminar. Porque miremos el primer ingrediente, ¿cierto? Que es la mirra, ¿cierto? Y la mirra es amargo, es algo que es amargo al paladar, pero da un olor grato cuando se puede oler. Amargo al paladar, pero es de olor grato. Y cuando hablamos de mirra, hablamos de todo aquello que necesariamente produce sufrimiento en nuestras vidas, pero que es un sufrimiento que tiene un propósito en nuestros corazones. Miremoslo un poco detallado. Cuando Jesús nace, dice que vinieron unos reyes de Oriente y vinieron a visitarle, pero ellos vinieron y en cierta manera ellos vinieron a honrar a ese bebé que había nacido. Creo que tenía 2 años cuando ellos lo visitaron. Los reyes, cuando trajeron lo que presentaron delante de él. Trajeron oro, trajeron incienso y trajeron mirra, ¿cierto? Que eran cosas que simbolizaban de una manera muy especial quién era ese ser delante del que ellos ¿qué? Estaban. Oro, que nos habla de la naturaleza de ese bebé, que aunque era hombre, era Dios completamente, ¿cierto? Y esto nos recuerda de que estaba recubierto todo en el tabernáculo. Todo estaba recubierto de oro, era madera cubierta de ¿quién? De oro. O sea, todo estaba revestido, era de la vida, de la naturaleza, del carácter de Dios. Nos habla de incienso, de cómo sería la vida de Cristo, porque es que la vida de Cristo, cada segundo que estuvo sobre la tierra, fue del agrado del Padre, fue de la complacencia del Padre. El Señor no solamente se complació de Cristo en la cruz del Calvario cuando fue presentado el sacrificio. Cada segundo de la existencia de Cristo sobre la tierra como hombre complació el corazón del Padre. En el bautismo, cuando vino allá delante de Juan el Bautista para que se cumpliera la ley, vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En la transfiguración, en el monte de la transfiguración, nuevamente vino esa voz con mucha claridad. Y mirra, que hablaba del sufrimiento que Jesucristo iba a enfrentar para rescatar todas y cada una de nuestras vidas. Y entonces aparece en nosotros la necesidad de entender por qué mirra, ¿cierto? Esta semana compartía con unos hermanos y les decía, ¿recuerdan el escenario donde Jesús se encuentra con Pedro? Y en ese escenario Pedro recibe un mensaje de parte de Jesús donde dice: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, ¿cierto? Y si nosotros dejamos solamente hasta ahí nomás la afirmación, sin continuar a la respuesta,
¿Cuál sería la respuesta que nosotros esperaríamos que Jesús dijera después de eso? ¿Qué esperaría uno humanamente? Si Jesús nos dijera, Satanás os ha pedido para zarandearos, lo que nosotros pensamos humanamente es, pero yo no voy a dejar que te toque. Ese es el pensamiento nuestro, esa es la vida cristiana que nosotros queremos vivir, ¿cierto? Pero yo no voy a dejar que te toque. El asunto es que nos descompensa cuando el Señor dice, pero yo le dije que listo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, ¿cierto? Y eso es lo que ya no nos gusta, ya no nos aparece atractivo dentro de la vida cristiana, porque lo que queríamos oír es que Dios nos va a dejar que nada nos toque. No, Dios va a dejar que muchas cosas nos toquen para que nosotros podamos ver la grandeza de Dios, podamos ver la magnificencia de Dios, porque muchas veces lo entero de nuestras vidas ha hecho que nos volvamos ciegos frente al Señor. Ciegos frente al Señor. Hay cosas que solo valoramos cuando estamos allá completamente hechos polvo, ¿cierto? Mirra, ¿por qué mirra? La mirra era un elemento que utilizaban una vez los seres humanos morían, para ungir los cuerpos, también para embalsamarlos. La utilizaban para ungir los cuerpos, porque la idea era que los cubriera, pero diera un grato olor sobre ellos. Y nos damos cuenta cómo el sacrificio de Cristo produjo un profundo dolor en el corazón del Padre, pero a su vez fue el más grato olor percibido por Dios. Al mismo tiempo se produjo un dolor profundo, pero al mismo tiempo produjo un grato olor incomparable delante de el Señor. De manera que la mirra para nosotros, si la cabeza fue ungida y tú vas a ser ungido, y si a Cristo no se le negó la mirra, te pregunto, ¿se te negará a ti? ¿Se te negará a ti la mirra? Y no olvide, el Señor pidió doble porción. Tendría doble porción en eso. Y con eso no estoy hablando de que te va a ir mal, porque entendamos algo. A nosotros no nos va bien porque las cosas nos salgan bien. A nosotros nos va bien es porque estemos conociendo y entendiendo quién es Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace que nos vaya bien. Porque cuántas veces nos han salido las circunstancias bien y hemos estado tan enceguecidos frente al Señor. ¿Recuerdan el ejemplo que les colocaba la semana anterior? De la mujer que tuvo los 2 bebés y que uno se le murió en el vientre y que el otro nació y que en el momento en que fue al parto todo salió mal. La atendieron mal, la estaban dejando pasar, no le hacían los tactos, el médico no quiso estar pendiente, se desmayó, no tenía la capacidad de pujar para que naciera el bebé, le negaron hacerle la cesárea. Aún ella en medio de esa situación le dijo: Señor, si aquí nos tienes para que nos vayamos con mis hijas contigo, Señor, aquí estoy. Y ella dice: mi hija nació y yo estoy viva porque a Dios le plació y porque Dios nos cuidó, porque ni siquiera recibimos la atención de los médicos, ni siquiera recibimos el cuidado de ellos. Y en medio de todo eso, ella decía: por eso no hay que darle gloria sino a Dios. Pero fíjese, ella hablaría de esa manera si todas las cosas hubieran salido diferentes. Ahora, no estoy diciendo que no hayan escenarios donde Dios muchas veces permite que ponga a las personas idóneas en el camino, ¿cierto? Estamos hablando es de lo que Dios va haciendo para que entendamos a quién debe de estar rendido nuestro corazón, a quién debe de estar rendido nuestra vida. ¿Cuántas cosas han sido amargas para nuestra vida y para nuestro caminar, ¿cierto? Yo ahora entiendo un poquitico por la gracia de Dios, ¿cierto? Porque a través de todos estos años sirviéndole al Señor han pasado muchos momentos muy difíciles,
Y muchos momentos donde uno humanamente hubiera pensado, quiero botar la toalla. No de buscar a Dios, sino de servirle, Señor, porque tantas luchas, tantas situaciones, bueno, tanta cantidad de cosas. Pero hoy, cuando uno mira todo esto y uno empieza a darse cuenta que tantas situaciones que aún Dios permitió de decepción en el ministerio, tenían un solo propósito: lo amargo, o cuando Dios nos permite lo amargo, para que cuando probemos muchas cosas, no nos quedemos con el corazón puesto en ellas, sino que encontremos que la respuesta está en Dios. Probamos muchas cosas, ¿cierto? Hablaba con alguien esta semana también respecto a situaciones, ¿cierto? Porque él decía, conocí un pastor, y decía, era de oración, buscaba al Señor, y siempre estaba entregado al Señor, me contaba. Y decía, pero qué pesar que le creció la iglesia. Y eso pareciera como raro, o sea, como que cuando uno está pensando que la iglesia crezca, que alguien venga y diga que qué pesar que le creció la iglesia, ¿cierto? Y él decía, porque yo veía al pastor allá orando cada semana, humillado delante del Señor, Señor, ayúdanos, Señor, provéenos de una manera milagrosa el arriendo de la iglesia, provéenos de una manera milagrosa los recursos. Y él mantenía humillado allá, no buscaba a nadie, sino que buscaba al Señor. Pero resulta que la iglesia le creció de tal manera que ahora, cuando terminan de recoger las ofrendas, ahí están esperando un carro de esos de valores, porque sacan el dinero que recogen por bultos, ¿cierto? Y dice, y lo que hace que recogen el dinero en la congregación en bultos y viene un carro de valores a recogerlos, ¿sí? El pastor está más pendiente de cuánto entró, de cómo están las finanzas de la iglesia, de qué hay que hacer, y dejó de orar, dejó de buscar al Señor. Entonces él decía, qué pesar que la iglesia le creció, o sea, qué pesar que Dios le haya dado recursos, le haya desviado el corazón y se le haya olvidado que la fuente no era el dinero que entraba en la iglesia, sino que la fuente es ¿quién? El Señor. No estamos diciendo con eso que un lugar no pueda crecer, en ninguna manera. Estamos hablando es lo fácil que se puede desviar nuestro corazón. ¿Y por qué necesitamos tratos de parte de Dios? Para que muchas veces nosotros quedemos desilusionados. ¿Usted no ha visto que Dios muchas veces nos ha permitido desilusionarnos de personas? Y nos ha permitido desilusionarnos de personas, ¿sí? Para que nuestro corazón esté completamente puesto en Él, ¿cierto? Esté puesto en Él. Cuando mi mamá me tuvo, según narra ella, no sé, si a los 6 meses o al año, mi papá de sangre ya no estaba más con ella, ¿cierto? Y yo recuerdo que en la vida con mi papá de sangre me encontré por ahí 3 veces, y el que me llevó a verlo fue mi papá adoptivo, y en ese entonces él era policía, ¿cierto? Y recuerdo que lo único que me regaló en toda la vida un día fueron 50 pesos. Me dio 50 pesos que formaron un problemonón en la casa. Porque mi hermano, yo tengo un único hermano, somos hermanos por la mamá, pero mi papá era uno y el papá de él era otro. O sea, y él dijo, se enojó tanto y dijo, si mi papá comparte todo lo que él tiene con los dos, usted también tiene que compartir todo lo que su papá le dé porque es de los dos. ¿Cierto? Era un asunto. Pero fíjese que pudiera uno empezar a darse cuenta afligido, Señor, ¿y por qué no me pusiste un padre que me diera todo lo que necesitaba? Un padre que hubiera estado pendiente, un padre, aún uno de grandes recuerdos. Yo hace poco hablaba con alguien y le decía, pues yo hasta el día de hoy no me acuerdo jamás haber jugado con mi papá, ni con mi padrastro. O sea, que un día hubieran dicho, Camino, jugamos balón,
o que lo hubiera llevado a algún columpio. No, los papás de antes no jugaban con uno. ¿Sí? A mi papá le gustaba que le lavaran el carro. Él manejaba yo siempre le dije papá a mi padrastro, le decía papá, pero a él le gustaba, él manejaba un Jeep de un pueblo a otro y llegaba con ese carro embarrado, y a él lo que le gustaba, su expresión de cariño era que uno le desembarrara ese carro y lo lavara, ¿cierto? Aparte de eso, que si usted lo quería ver bravo a él, no sé, por alguna razón a él le enojaba en gran manera que usted después de las 6 en punto de la mañana usted estuviera todavía en la cama. Entonces cuando él estaba en la cama, en la casa, a las 6 de la mañana había que estar en pie, ¿cierto? Y uno pudiera encontrarse con todas esas situaciones para llenarse de queja, porque no tuve el papá, porque no tuve los recursos, bueno, porque no tuve una cantidad de cosas dentro de la vida, ¿cierto? Porque no tuvimos papás cariñosos. Hoy en día, pues los niños de hoy en día tienen cariño exagerado, ya se pasó al otro lado, pasó de ser un cariño bonito a ser malformadores de los niños en medio de lo que hacemos, ¿cierto? Pero la mayoría de los que estamos aquí muy adultos, tal vez muchos de nosotros nos correspondió padres que jamás tuvieron expresiones de cariño. Tal vez uno nunca escuchó un te amo del papá o un te amo de la mamá. No dejan de haber casos excepcionales, pero la mayor parte del tiempo no era así. Pero en medio de todo eso nos damos cuenta cómo Dios aún desde allá estaba preparando terreno en mi corazón, para que cuando nos encontráramos con Él pudiéramos degustar de su amor de una manera especial, Señor, lo que no había encontrado. Por eso dice la Escritura, aunque tu padre y tu madre te dejaran, ¿sí o no? Que el papá no le brindó el amor, tranquilo, si Dios llegó a tu corazón, Él te brinda el amor suficiente. Mire, es tan hermoso que el amor de Dios sana de tal manera que te llena del amor que te faltó y te da amor para que le des al que no te dio amor. ¿Se da cuenta lo hermoso? Pero solamente la mirra abrió espacio en el corazón para esas situaciones. Nosotros encontramos un terreno preparado en la mujer samaritana. Cuando ella se encuentra con Jesús, ella es un terreno arado en su corazón. Y un terreno arado en su corazón porque el Señor le habla, dice, 5 maridos, ¿haz qué? ¿Cómo le había ido a esa mujer en sus relaciones? ¿Cómo le había ido? ¿Cuántos abusos? ¿Cuánta violencia tal vez? ¿Cierto? ¿Cuánto desprecio? ¿Cuántas heridas dentro de quién? Dentro de su corazón. De manera que ella tiene un corazón que en medio de las relaciones que ha tenido ha recibido sufrimiento. Pero fíjese cómo eso aró su corazón para que cuando apareció Cristo, todo lo que Cristo le manifestó traspasara su corazón de una manera sobrenatural, de una manera extraordinaria, ¿cierto? Entonces ya no estamos ahí quejándonos, ¿cierto? Como alguna vez escuchaba a una mujer diciendo, no, a mí lo que más me duele es que yo nunca tuve muñecas, yo lo único que peinaba era mangos. Y lloraba, pero para ella, a uno le causaba risa, pero para ellos eso era un asunto de dolor y se derretía su corazón. O sea, para ellos era doloroso que jamás hubiera tenido una muñeca siquiera para peinarla, y que para haber tenido esa experiencia era la vivencia de ella. Para ella no era un chiste peinar un mango, ella realmente lo había hecho. Pero fíjese que esa situación abrió un espacio en su corazón. ¿Para quién? Para Dios, de una manera muy especial. La mujer de flujo de sangre, ¿de cuántas personas había sufrido? Malgastó todos sus recursos, puso su confianza en muchos y toda la confianza fue defraudada, hasta que esa situación la puso en la dirección ¿qué? La puso en la dirección correcta. La llevó a un encuentro con el Señor. Aparece alguien en la multitud que quiere acercarse a Jesús, pero con un corazón que tiene hambre de Dios. Porque a veces nosotros estamos en medio de una multitud, pero la indiferencia que hay en nuestro corazón, y esa es una de las cosas que hemos hablado ahora el fin de semana ya con los servidores, que el Señor saque por su misericordia tanta indiferencia que tenemos
a Dios hacia Dios en nuestro corazón. ¿Y por qué tanta indiferencia? Porque preparamos tantas cosas para alguien con el que no queremos estar. Preparamos una alabanza para alguien con el que no queremos pasar tiempo. Preparamos una predicación para hablar de alguien con el que no queremos tener intimidad. Lo que pasó en casa de Simón el fariseo. Prepararon toda una comida para desatender a Jesús. O sea, todos los preparativos para hacerlo sentir despreciado en ese lugar. Hasta que entró una mujer y Jesús les hace sentir la diferencia. Entré en su casa, no me dieron beso y esta mujer no ha dejado de besarme. O sea, prepararon toda esa comida y yo no era su deseo, yo no era su anhelo. Pero aquella mujer pecadora, ¿cuánto había sufrido en su caminar? ¿Cuánto había sufrido? ¿Cuánto desprecio? Es más, ella llegó a los pies de Cristo y está siendo despreciada por lo que hay alrededor. Si él supiera quién es esa, ¿cierto? Pero esa, los desprecios que había recibido le abrieron espacio para que ahora estuviera a los pies del Salvador. A los pies del Salvador, de una manera extraordinaria. José se enfrentó al desprecio de su familia, el dolor que le ocasionó el haber sido despreciado, el haber sido vendido, el haber enfrentado situaciones que no mejoraban. Pero aunque las situaciones de José no mejoraban, su relación con Cristo iba creciendo. Y él pudo encontrar que toda la respuesta que necesitaba su corazón, mire, lo que necesitó José para que su corazón fuera sanado respecto a su familia no fue un encuentro con su familia, fue un encuentro con Dios. Cuando José se encontró con su familia, les pudo expresar lo que Dios ya había hecho en su corazón. Miren lo hermoso, lo que Dios ya había hecho en su corazón. Los dos hijos de José tienen nombres, uno Efraín y el otro Manasés. Uno donde dice: Dios me ha hecho olvidar el dolor de la casa de mi padre. Y el otro, miren lo hermoso, Dios me ha hecho dar fruto en la tierra donde fui afligido. ¿Sabes lo tremendo? Nosotros no queremos ser afligidos, mis amados, pero si queremos ser ungidos, el aceite de la unción tiene ¿qué? Mirra. Y tiene mirra, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que nuestro corazón deje todas las muletas que tiene, todos los apoyos que tiene, todas las confianzas en donde ponemos el corazón y lo pongamos ¿en quién? Y lo pongamos en el Señor, ¿cierto? Una vez una hermana me decía: pastor, es que cuando usted me ora, yo siento una paz. Y le dije: y tiene un problema, porque el día que no pueda venir a orar por usted, entonces se quedó sin paz, ¿cierto? Porque creemos una bondad es que Dios permita que en un momento de oración Dios permita que la vida de Dios sea ministrada a mi corazón. Pero eso no es para que yo dependa de quién, de la persona, ¿sí o no? Miren lo hermoso. Gloria a Dios porque permite que haya consejeros, ¿cierto? Pero eso no es para que nos volvamos dependientes de los consejeros. Habrá momentos donde yo necesito pedir a otro porque estoy tal vez tan ofuscado que no puedo ver con claridad la situación y necesito buscar a alguien espiritual que me ayude en esa situación, ¿cierto? Y aprendí y recibí la respuesta. Pero eso no es para que cada vez que tenga un inconveniente entonces corra al consejero. No, es para que corra a la fuente, que es ¿quién? A la fuente, que es Dios. Y ahí vamos siendo llevados ¿hacia dónde? Hacia la madurez. Para que corramos a la fuente que es el Señor nuestro, con cada uno de nuestros corazones. Hebreos, capítulo número 2, verso 9 y 10 dice: refiriéndose a Jesús,
¿Dónde fue derramado primeramente el aceite? En la cabeza, ¿cierto? En Cristo. ¿Y el aceite qué contenía en su primer ingrediente? Mirra. Dice el verso 9 de Hebreos 2, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Verso 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. ¿De quién? A la salvación de ellos. Y esta para mí era una porción muy difícil de entender. Demasiado difícil. Porque se me hacía difícil. ¿Cómo es Dios? Un atributo de Dios. Dios es perfecto. ¿Cómo es Jesús? La pregunta es, ¿cómo se perfecciona lo perfecto? Y eso era lo que se me hacía tan difícil poder entender. Señor, ¿cómo es posible esta situación? ¿Cómo es posible que lo perfecto sea qué? Porque vuelva y léalo ahí dice la escritura, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. ¿De quién? A la salvación de ellos. Jesús jamás tuvo maldad, Jesús jamás pecó, no tuvo un solo hierro, su vida fue perfecta desde la concepción hasta su entrada en el cielo, cuando las nubes lo cubrieron y entró a la gloria de quién. Su vida fue ¿qué? Perfecta. Pero lo que el Señor se refiere no es a que lo perfecto iba a ser perfeccionado, sino que en la cruz del Calvario, eso perfecto en medio de la aflicción expresó la máxima perfección. En medio de la aflicción expresó la máxima perfección. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Toda la vida de Cristo como hombre lo vivió cada día expresando amor, gozo, paz, paciencia, porque Él vivió toda su vida como hombre en el Espíritu. Pero amados, en la cruz del Calvario se manifestó la plenitud total del amor, la plenitud total del gozo, la plenitud total de la paz, la plenitud total de la bondad, de la mansedumbre, de la templanza. Entonces en la cruz del Calvario se expresó la plenitud de ese ser en medio del mayor momento de aflicción. Y entonces empezamos a darnos cuenta que eso no estaba haciendo mejor a Jesús, sino que esa circunstancia hizo que todo lo que es Jesús se expresara a plenitud en la cruz del Calvario, de una manera tan hermosa y de una manera tan gloriosa. De manera que todo esto nos lleva a entender que si Jesús fue afligido, la pregunta es, ¿nos vamos a amargar nosotros por ser afligidos? ¿Cierto? Pero lo hemos hecho, ¿cierto? Lo hemos hecho, nos hemos amargado por ese asunto, porque muchas veces tenemos que entender que el aceite de la unción no solamente se compone de mirra, sino que tiene también otros ingredientes. En Jesús la aflicción lo llevó a que se expresara la total plenitud de lo que Él es, ¿cierto? Pero en nosotros, muchas veces la aflicción lo que hace sacar es lo podrido que hay en nuestro corazón para ser librado de ellos. Muchas veces la aflicción para nosotros nos libra de la inmundicia que tenemos dentro del corazón y nos hace sensibles a Dios, porque muchas veces nos hemos vuelto insensibles ¿hacia quién? Hacia el Señor. Nos vamos volviendo insensibles. ¿Cuántas cosas han endurecido nuestro qué? ¿Cuántas personas vio uno endurecidas
Y Dios permitió una aflicción en la salud y en medio de esa salud, qué quebrantamiento para con el Señor. También hemos visto que otros han tomado otro camino, que en medio del quebrantamiento se manifestó mayor rebelión hacia Dios dentro del corazón, ¿cierto? Entonces tenemos uno de dos caminos para tomar cuando somos afligidos. O nos rebelamos o nos humillamos, ¿cierto? Porque ahí es donde aparece el segundo ingrediente, la canela. Y como les decía la semana anterior, la canela tiene una particularidad y es que en la antigüedad su uso más importante era en lechos nupciales. De manera que la mirra tiene un propósito, llevarte a la intimidad, no a la rebelión. Tiene el propósito de llevarte y hacerte consciente de cuánto tú y yo necesitamos de Dios. Tantas cosas en las que Dios nos permite ver por momentos que se nos salieron de control, son un fuerte llamado de Dios a lo íntimo, para que allí conozca que Dios tiene el control absoluto de ellas. Que Dios tiene el control absoluto de ellas. Pero ¿hacia dónde Dios? La mirra por sí sola, sin el siguiente ingrediente, ¿qué va a ocurrir? Me voy a quedar solo en amargura. Pero esa aflicción tiene propósito de llevarte a lo íntimo. Dios no aflige a los hombres voluntariamente, los aflige porque tiene un propósito. ¿Con quién? ¿Cierto? Por ahí lo hemos leído en un salmo. Los afligía y ellos soliticitos se volvían en búsqueda, recordando que Él era su refugio. Mire lo hermoso. Vienen los otros dos ingredientes, casia y cálamo. Se los voy a resumir y más adelante los ahondamos. Casia y cálamo. ¿Ustedes sabían que los dos son aromatizantes, pero los dos cumplen un efecto diferente? La mirra es el dolor que cuando se une a la canela me lleva ¿a dónde? A lo íntimo, ¿sí o no? Pero la casia aún se utiliza en el presente, porque la casia es el ingrediente que hace que los perfumes se adhieran al cuerpo. La casia es lo que hace que eso íntimo que Dios está haciendo quede de manera permanente en el corazón. Porque Dios lo que desea no es un pueblo que busque una visitación, dice una canción, sino que Dios está buscando es un pueblo que quiera una habitación, que es diferente. Por eso el Salmo 91 no dice el que visita, sino el que habita al abrigo del Altísimo. Morará, y ese morará está hablando de algo permanente. De manera que la casia era un ingrediente del aceite de la unción, porque la casia era para que eso que producía lo íntimo se quedara adherido. Y el cálamo aromático tiene un fuerte olor, un olor fuerte, y la característica de él es que el olor es duradero. La casia para que se adhiera y el cálamo aromático para que el olor permanezca. No sé si usted ha visto, y esto es muy bonito, porque cuando estamos siendo ungidos por Dios, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice que se evidencia en nuestras vidas que somos creyentes. Pero no se evidencia llegando a un lugar y diciendo, ay, yo soy creyente. Porque muchas veces hemos dicho yo soy creyente y después la embarré. Era mejor no haberlo dicho. ¿Cierto? Pero no sé si le ha pasado en algún momento que haya pasado alguna persona perfumada por el lado suyo. Esa persona no viene diciendo estoy perfumada, ¿cierto que no? Pero muchas veces hay personas que pasaron por el lado suyo que uno se quedó, ¿y quién olía tan rico? ¿Y quién olía tan rico? ¿Cierto? Entonces fíjese que el perfume no es algo que uno dice estoy perfumado, es algo que empieza a brotar en la vida de la persona. Y el perfume que empieza a brotar en la vida de la persona es el carácter de Cristo. Porque no olvidemos, lo que se manifestó a perfección en la cruz del Calvario fue el carácter de Dios. Ahora, todo lo que Dios está haciendo
al conformarnos a la imagen de Cristo es que todo lo que se va conformando en nosotros huela al carácter de ¿quién? Y eso ya nos habla de un estilo de vida sobre nosotros, no algo que nos autoimponemos, sino algo, no olvidemos que el fruto es algo que por lo que no hay que hacer fuerza. La rama lo que necesita estar es conectada, y si está íntimamente conectada sin hacer fuerza, el fruto se va a manifestar. Si Dios nos llevó a lo íntimo, y lo íntimo es real, y Él empezó a poner esa acacia, a dejar que ese olor quede impregnado, nosotros no tenemos que salir a decir, a gritar, somos cristianos. Se va a notar en toda parte que aunque no somos perfectos, hay algo diferente que emana de nuestras vidas. Hay algo diferente, ¿cierto? Cuando usted debiera de estar peleando, está calmado, está tranquilo, está hablando con sabiduría. Te volviste un conciliador, alguien que en lugar de prender la mecha, es alguien que está siendo conciliador, es alguien muy especial, porque está manifestando el carácter de ¿quién? El carácter de Cristo. Y el último ingrediente, el que hacía posible que se mezclaran todos los demás ingredientes, era el aceite de olivas. ¿Qué? El aceite de olivas machacadas. ¿Y quién es el aceite de olivas machacadas? Jesús mismo, ¿cierto? Todo lo que brotó fue la vida de Jesús. Me llamó mucho la atención porque Getsemaní en el original es prensa de piedra, ¿cierto? Y en Getsemaní fue donde el Señor se humilló completamente delante del Señor. Y Getsemaní llamaban a los lugares donde se molían las olivas y se trituraban para sacarles el ¿qué? La oliva machacada es ¿quién? Jesús. De manera que todo eso que Dios permite con la mirra, llevándonos a lo íntimo, impregnándonos con casia y dejando cálamo aromático en nuestras vidas, es para que nuestras vidas estén completamente impregnadas de la única vida que es olor grato delante de Dios, la vida de Cristo. De manera que nos damos cuenta cómo Dios unge. No unge mandándote a poner la mano encima y que te caigas al piso. Unge haciendo un trato con tu corazón, tratando áreas de tu vida, pasándote muchas veces por momentos difíciles, pero por momentos difíciles a través de los cuales Dios está limpiando tu corazón, a través de los cuales Dios está poniendo sanidad, a través de los cuales Dios está restaurando de una manera sobrenatural. Amados, si es para quejarnos de los seres humanos, todos tenemos de qué quejarnos. De todo. Se queja la esposa del buen esposo. ¿Sí o no? Algo le falta. ¿Sí o no? Si es respetuoso, si es cariñoso, si ayuda en la casa, pero es tacaño. Algo le falta. ¿Sí o no? Un defecto tiene. El problema es que como nosotros lo que resaltamos somos los defectos. ¿Sí o no? O sea, no importa si hace 100 cosas buenas, nosotros nos acordamos es de la que no hace de manera correcta y es la que hacemos resaltar, ¿cierto? Pero mire lo hermoso que hace el Señor. Cuando somos ungidos con aceite de la santa unción por Dios, Dios nos va a llenar de tal manera que la llenura de Él en nosotros es la que nos va a ayudar a soportar las fragilidades y las debilidades que el otro tiene. Si Dios me unge con su aceite, entonces aprenderé a amar a mi esposo, aprenderé a amar a mi esposa, aprenderé a aceptarla, aprenderé a pedirle sabiduría a Dios para saber cómo tratarla en las debilidades y en las fragilidades que ella tiene. Y no solamente en eso, sino en relación con todas las áreas de ¿quién? Con todas las áreas de nuestra vida. Yo conozco una persona que trabaja en una empresa, ¿sí? Y alguna vez alguien me decía, me hace muy difícil trabajar en esa empresa porque todo el día choco con esa persona, pero a toda hora estoy chocando con esa persona. Le compartía y le decía,
Pero tú conoces algo de lo que a ella le guste, o a esa persona o a él le guste, con que te puedas acercar. Y dijo, sí, a ella le gusta que cuando llegue por la mañana a su oficina, uno la salude amablemente y le tenga un tinto como a ella le gusta en su escritorio. Pero como me cae tan mal, yo ni la saludo ni le llevo el tinto. ¿Cierto? Y entonces le decía yo, ¿por qué no cambias? Pídele al Señor. Si lo haces en tus fuerzas, lo vas a hacer chocado. Pero si le pides al Señor, Señor, dame amor para atender a esta persona. Para mí me es muy difícil. Todos tenemos personas que no son difíciles. Pero Señor, dame amor para poder tratarla. Y empezó a cambiar en su trato. Y alguna vez les coloqué el ejemplo que Dios nos dio en la casa para terminar con esto, con la perrita que nosotros tenemos. Tenemos una cocker que ya está muy viejita, tiene como 11 años. Pero hubo un momento en que mi esposa pensó sacarla, dejarla en la calle y cerrarle la puerta y que se pierda. Esa pensó ella. Porque la perrita había dañado las cortinas, porque la perrita había dañado los muebles, porque la perrita se le había orinado en la almohada. Y le daba rabia, eso le daba mucha rabia, ¿sí? Muchas veces hablé con ella y no se había podido llegar a nada. Y ella, desde que abría la puerta, era chite, chite. Un día alguien le mandó un video de un perrito, y ese día Dios utilizó ese video y le tocó mucho el corazón, y llamó a la perrita y la abrazaba y le decía, perdóneme todo el trato que he tenido. Al día siguiente, cuando abrió la puerta, la saludó muy amable. Hola Casey, ¿cómo está? Tan linda que está. Y siguió. Hasta el día de hoy no volvió a dañar ninguna cortina, no volvió a dañar los muebles y no se volvió a orinar. Y encontramos después, charlando los dos, que la perrita tenía esas reacciones al ver todo el rechazo que mi esposa tenía hacia ella. Cuando Dios cambió el corazón de mi esposa hacia la perrita, mi esposa no tuvo que hacer nada para que la perrita cambiara su actitud hacia ella. Y si Dios lo hace con un animalito que es irracional, ¿cuánto puede hacer con nosotros en nuestra manera natural? Por eso necesitamos entender que la unción no es que te pongan la mano encima, sino que la unción significa que Dios va a tratar con nosotros para librarnos de nosotros y para instalar todo lo que viene de Él sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te queremos dar muchas gracias, Señor, en esta preciosa hora, por el amor, la bondad, la misericordia que nos permites a todos y cada uno de nosotros, bendito Dios, al recibir de parte tuya, Señor, tu abrazo, al recibir de parte tuya tu dirección, tu guía, Señor eterno y maravilloso, y poder entender, Padre de los cielos, que a dónde puedo correr, a dónde podría ir, como dijo el apóstol Pedro. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor amado, permítenos correr a tus brazos y a tu presencia. Permítenos correr hacia tu corazón. Permítenos, Dios de los cielos, correr para estar contigo. Permítenos correr, oh Dios de los cielos, Señor eterno y maravilloso, venir a ti. Y permítenos entender por qué necesitamos, Señor, mirra en el pasado. Tal vez tengamos en el presente, y tal vez en el futuro tengamos que pasar por momentos amargos, Señor, con los cuales tú nos estás llamando a lo íntimo, nos estás llamando a lo secreto, nos estás llamando a ese cuarto nupcial, para que estemos solos contigo, cara a cara, oh Dios. Como un día, Señor amado, preparaste un escenario de angustia
en la vida de Jacob, pero lo llevaste a estar a solas contigo allí en Peniel. Allí, Señor, toda una noche a solas contigo, donde él pudo decir: vi cara a cara al Señor y fue librada mi alma, Señor. Por favor, Padre Celestial, permítenos entender aún las situaciones en las que estamos viviendo, Señor, en nuestro caminar. Permítenos entender situaciones, Padre de los cielos, en las que estamos, Señor, siendo formados y librados aún, Dios de los cielos, de inmundicias que hay en nuestro corazón. Que solamente, Padre de gloria, allí cuando somos procesados, Señor, Padre de los cielos, salen a la luz para ser libertados de ellas, Padre de los cielos, y para correr a lo íntimo, al único libertador de nuestro corazón, que eres tú, maravilloso Dios de los cielos. Señor, ¿a dónde iré si solo en ti encuentro mi esperanza?